Es un gusto poder saludarlos y dar la bienvenida a esta edición de hoy día de Una Voz en el Desierto. Hoy día es miércoles 13 de marzo y el título que tengo para hoy día es Ensañaos los unos contra los otros. Es interesante que esta motivación, por así decirlo, porque ensañado significa en el fondo agredir por distintas razones a alguien que no tiene la capacidad de defenderse y por lo tanto se efectúa un acto que podríamos decir de absoluta barbarie contra alguien que es más débil, definitivamente. Ahora, este ensañado los unos a los otros, la primera mención que tiene es en el Génesis, y podríamos incluso decir que es el primer pecado objetivo que encontramos narrado en las Escrituras. Y viene nada menos que en el contexto de una familia, la primera familia. Les leo del capítulo 4 de Génesis y los versículos 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Voy a tratar este pasaje un poquito más adelante, pensando a lo que me quiero referir en este momento. Desgraciadamente es algo que podemos nosotros comprobar hoy día, podemos ver con tremenda claridad en distintos lugares del mundo, cómo este ensañarse el uno contra el otro está tan presente. En algunos países es una cuestión absolutamente cotidiana, unos contra otros. Por ejemplo, usted ha visto las imágenes en Haití, donde las bandas armadas, ahí los ven, y los cuerpos de personas asesinadas tirados en la calle. Y la gente camina y pasa al lado con absoluta normalidad. Armados, con distintos tipos de armas y todas de grueso calibre. Un caos absoluto. Eso usted lo puede ver en las imágenes, de cómo alguien usa y entiende que usar la violencia contra otros es el camino, es la función que él tiene. Después, este pasado 11 de marzo se celebraron, o se recordaron, mejor dicho, 20 años del atentado que se efectuó en la estación de Atocha, en Madrid, en España, donde cerca de 200 personas perdieron la vida por atentados, por el trabajo de terroristas que pusieron sin que nadie se diera cuenta mochilas en distintos vagones y luego las hicieron explotar a través de accionar teléfonos celulares. Más de 200 personas muertas en esos ataques. ¿Y cuántos heridos quedaron? Después podemos ver la agresión de Rusia contra Ucrania. La destrucción no solamente del país, sino que ese bombardeo y ese causar
víctimas que no están con uniformes militares, descargando toda una ira, entendiendo que usar la violencia, las armas de destrucción y en algún sentido de destrucción masiva con gruesos armamentos es lo que corresponde. Es la práctica de lo que lo que Caín le hizo a su hermano Abel. Se ensañó. Eso es ensañarse. Y después tenemos los cuadros que nos muestran todo esto que está pasando en la Franja de Gaza, que tuvo su inicio el 7 de octubre, con otra vez una barbarie, más de 1000 y tantas personas fallecidas, asesinadas de las formas más terribles que puede concebir la imaginación humana, la voluntad humana, la maldad humana. Y ahí viene después la respuesta, y otra vez una respuesta que tampoco reconoce fronteras. Y ahí está toda una barbarie que uno puede ver de un lado y del otro. Pero es el conflicto, insisto, el conflicto bélico, eso de ensañarse del uno contra el otro. Ensañados los unos contra los otros, parece ser la práctica de cada día. Y aparte de otros conflictos regionales que hay en distintas partes del mundo, y hay países donde el índice de la criminalidad se ha elevado exponencialmente en el último tiempo. Ensañados los unos contra los otros. Yo cuando veo todo este cuadro de distintas formas que nos presenta esta práctica todos los días, yo me pregunto cómo llega una persona hasta ahí. ¿Cómo? ¿Qué ocurre dentro de su circuito interno para llegar a eso? ¿Cómo llegan hasta ahí? Aquellos que orquestan la guerra, por ejemplo, mandando a su mejor gente, su gente joven, con potenciales de construir, de aportar para el progreso de un país, y los envían, en algunos casos como carne de cañón, mientras ellos están a feliz resguardo. Yo me pregunto cómo llega una persona hasta ahí a encontrarle lógica, no solamente del atacar a otros, sino que usar a otros para cumplir sus propios intereses y sus propias perversiones como metas. ¿Cómo llega alguien hasta ahí? Y después tenemos la violencia cotidiana, que se ve en distintas formas, y usted quizás la puede comprobar todos los días. La gente, por el menor motivo, se trenza en una reyerta, y usted puede leer distintas noticias todos los días. Ayer, por ejemplo, leía que en México alguien que agredió a una persona encargada de servir en un restaurante de comida rápida, finalmente fue aniquilado a balazos. ¿Cómo llega alguien hasta ahí? Por supuesto que esto no es gratis, no es algo que surge de la noche a la mañana. Es una cuestión que tiene sus raíces. ¿Cómo llega alguien a ensañarse contra otro? ¿Y por qué esta conducta humana se ha extendido y es desgraciadamente las noticias de todos los días? En el pasaje que
leí en el caso de Caín y Abel, yo sé que usted puede encontrar una cantidad de comentarios, cantidad de interpretaciones, también de elucubraciones, de especulaciones respecto a todo esto. Pero yo quiero simplemente ir al punto de que uno puede sintetizar cuál es la razón de que Caín se ensañó contra su hermano Abel. Y son dos cosas que están relacionadas. Una es que Caín fracasó. Él fracasó. Pero ese fracaso de él tiene la contrapartida del éxito del otro. Entonces, su ensañamiento es la forma como él canalizó su fracaso. Cómo él reaccionó a su fracaso. Porque la Biblia dice que a él se le ocurrió ofrecer al Señor una ofrenda de los productos de la tierra, producto de su trabajo. Y a lo mejor Abel vio ese gesto y dijo, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Y cada uno trajo de acuerdo a lo que pensaba. Y sin embargo Dios dice, bueno, este sacrificio, esta ofrenda de Caín no me agrada, en cambio sí me agrada la de Abel. Lo que significó el fracaso de Caín. Pero por otro lado, el éxito de Abel. Yo sé que se ha tratado de entender por qué fue lo que vio Dios que le gustó o no le gustó de las ofrendas. ¿Por qué le gustó la ofrenda de Abel y no le gustó la de Caín? Algo de luz nos entrega, por ejemplo, el escritor de Hebreos, que dice que por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que su hermano Caín. La fe. Eso nos da pie a algo muy simple, que es mi personal comprensión del tema. En la ofrenda estaba el reflejo de quién era Dios para cada uno de ellos. Quién era Dios para Caín y quién era Dios para Abel. A través de la fe. Y ahí se puede hacer o escribir muchísimo más, pero no es el punto ahora. Yo solamente quiero decir que estas causas que hablamos del fracaso personal o del éxito del otro, es la causa de ensañarse el uno contra el otro. Y obsérvelo usted, véalo en su medio. Y desgraciadamente, cuando uno ve toda esa alimentación que hacen los famosos ideólogos para producir este ensañamiento, es alimentar estas cosas. Tu fracaso es culpa del que tiene el éxito. Algo te hizo él, que por eso tú eres un fracasado. Y ahí uno ve cuántos muchachos jóvenes que por distintas razones no tienen ningún horizonte, no han encontrado ningún camino para encauzar su propio crecimiento y desarrollo. Entonces caen en las garras de quienes los usan para alimentar o usufructuar del fracaso. Y uno puede leer, me ha llamado la atención que mientras hacía este tema me he encontrado con cosas, por ejemplo, que aquel que le va bien despierta toda la envidia, toda la amargura de quienes han fracasado. Por eso es interesante que en las cartas
del apóstol Pablo hay énfasis como por ejemplo alegrarse con la bendición de otros. Cuando a alguien la vida también, producto de sus decisiones, le reditúa un camino de bendición, Pablo dice, alégrense con eso. Y es más, él dice, con aquel que está triste, entristézcanse, y con aquel que está alegre, alégrense. El Evangelio nos permite, en el fondo, superar o, de alguna forma, definir la reacción frente al fracaso o frente al éxito de otros, incluso frente al fracaso o éxitos personales. Entonces, cuando vemos todo este ensañamiento de los unos contra los otros, lo que tenemos que en el fondo reconocer es la naturaleza humana, la maldad de la naturaleza humana. Y a tal punto llegó este ensañamiento de Caín, usted lo puede observar, que decayó su semblante, o sea, su cara se desfiguró, producto de la amargura, producto de la frustración, producto de su fracaso. Y que encontró en su mente el camino pervertido de saciar, de ahogar esos sentimientos del fracaso personal, ensañándose contra su hermano, destruyendo a aquel que tuvo éxito. Usted véalo. Ahora, yo pienso en esta familia, Adán y Eva, viviendo una vida seguramente sin conocer realmente, tal vez, y aquí yo especulo, toda la dimensión de lo que significó su pecado. Ahora lo comprueban en el seno de su familia, al ver que un hijo de ellos levanta su mano contra su otro hijo y se produce un crimen dentro del contexto de la familia. Y esos son crímenes, pero tienen una connotación de otras características. Por eso se llevan la estadística de las cosas tan terribles como cuando los hombres matan a sus parejas, a sus esposas, a sus mujeres. O cuando usan la violencia que llaman vicaria para causar dolor a su mujer, por ejemplo, no encuentran nada más terrorífico que matar a los hijos. También hay casos de mujeres que han matado a sus hijas por competencia, por el tema del contexto familiar. Tiene una connotación, repito, tan profunda, tan violenta, y que marca de por vida a quienes quedan con esa herida, con esa marca. Termino porque si usted sigue con el capítulo 4, va a llegar al último verso, después de todo lo que se comienza a desarrollar, y dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El primer pecado, objetivo si podemos hablar así, Caín, que se ensaña contra su hermano Abel, y toda esa barbarie y todo ese desastre que se provoca, que lleva a que los hombres busquen un auxilio, una ayuda, y comienza, o aquí se hace la primera mención a la oración. Los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová.
como queriendo encontrar una salida, queriendo encontrar una fuerza, un camino para vencer la maldad, para destruir esos derroteros, para incluso trabajar sus propios fracasos, sus propias amarguras, sus propias iras. Se produjo todo un choque, se produjo toda una convulsión en el seno de la familia. Pero repito y termino. Y estas son las razones más antiguas, más comunes, que podemos ver cuando alguien se ensaña contra otro. El fracaso de uno, el éxito de otros. Gracias por su atención. Aquí abajo puede dejar su comentario. Están los datos de mi correo electrónico, también si quiere tomar contacto personalmente conmigo. Y hay otros datos míos personales, o sea, ni tan personales, pero hay otros datos que lo pueden también interesar si quiere hurguetearlos. Gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.